Hey guys, what's up? Here Oscar again with another video in From Flesh to Clay. Chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video aquí en nuestro canal From Flesh to Clay. So if this is the first video you're watching, these videos are bilingual, that is Spanish and English, and I'm showing you my collectibles, the things that I've been collecting over the years, and I'm also talking about how to learn languages. Si este es el primer video que se están viendo, bueno, este es un canal bilingüe, es un canal en inglés y en español, y es acerca de las colecciones que he venido armando durante los años y también sobre cómo aprender idiomas. I'm a Colombian guy and I've been learning languages for more than 25 years, and this channel is for that too. Soy un colombiano que habla varios idiomas y pues bueno, este canal también es acerca de cómo estudiar idiomas. I'm a polyglot. Polyglot is a person who speaks several languages. Políglota es una persona que habla varios idiomas, and I speak many different languages, but my idea, recently is just to teach English, Chinese, and Spanish to, promote these languages because these are the three most important languages in the world. Bueno, yo hablo varios idiomas, pero decidí hacer en especial videos sobre, digamos, inglés, chino y español, porque son los idiomas más importantes en el mundo. And if you speak Italian or Russian or any other language, is great, you're doing a great job. But Spanish, English, and Chinese are up there in the list. Si hablan ustedes otro idioma o les interesan otros idiomas, como por ejemplo el ruso, el italiano, no sé, pues bueno, eso está bien, aprender idiomas está bien, pero no se puede negar que el español, el chino y el inglés son los idiomas más importantes en el mundo hoy. You will never know what's going to happen in the future, right? But now English, Spanish, and Chinese. Today we're going to speak about these dictionaries, the DK visual dictionaries, and I like them pretty much because I'm a very visual person too. Bueno, hoy vamos a hablar de estos diccionarios que son los diccionarios DK visuales, y me gustan mucho. ¿Por qué? Porque yo soy una persona visual. Me gusta también ver lo que estoy aprendiendo. So there are many different learners, and you need to know what kind of learner you are, when you're learning a language or when you're learning a skill, Bueno, todos somos diferentes a la hora de aprender y tenemos que saber qué tipo de, digamos, estudiantes somos cuando estamos aprendiendo un idioma o una habilidad. So for example, in my case, I know that the most important skill when it comes to learning a language to me is listening. So we have like listening and speaking, reading and writing, but honestly the most important thing to me is like listening. And why? Because most of the time that's what we're doing. Normally, under normal circumstances, what we're doing is to listen to our family, our friends, our boss. We're like watching TV, we're listening to the actors. Most of the time we spend our time doing that, listening, and then we speak, and then we read, and then we write. So those it's kind of the order, like normally we listen a lot and then we speak, but if we compare the amount of time that we listen and the amount of time that we speak to somebody else, obviously the difference is huge. And then we have like reading and writing. Of course, if you're a reader, if you love reading, you're going to spend probably more time doing that than speaking. Or if you're a writer, so that depends. But as I said, normally, like most of the people spend like a huge deal of time listening. Bueno, que estaba diciendo acá que nosotros normalmente pasamos muchísimo tiempo más escuchando que haciendo otras de las habilidades llamémoslas habilidades en un idioma. Normalmente se habla de escuchar, hablar, leer y escribir, y la mayoría de personas lo que hacemos durante el día es escuchar. Estamos escuchando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro jefe, estamos mirando televisión y estamos escuchando a los actores. Entonces, para mí, esa es la habilidad más importante, desarrollar el oído, and especially because people speak super fast when we're learning, I don't know, let's say we're learning French
and somebody speaks in French, and because we are learners, you know, we're newbies in the language, so what are they saying? It's too fast, I don't understand. And even if we're reading the words, we're reading the subtitles, or we have a bilingual book, and then we go and talk to people, they say like, I know they're saying these words, but it's too fast, I can't catch up with this person. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estamos hablando con otra persona o cuando estamos escuchando, no sé, canciones o películas, etcétera, pensamos que las personas hablan muy rápido. Si estoy aprendiendo francés y me sé ciertas palabras y las estoy viendo en los subtítulos, todavía no puedo seguir lo que la persona está diciendo, y ese es un problema muy grave. So to me, the biggest problem basically is that I mean, honestly, we just go and memorize some words, we study some grammar, we practice our speaking, we speak to ourselves and whatnot. But when it comes to having a conversation with somebody, we don't understand. So that's why, in my case, I spend hours and hours developing my listening skills. Bueno, y nosotros nos frustramos como estudiantes porque aprendemos palabras, estudiamos gramática, hablamos con nosotros mismos, es decir, tratamos de soltarnos, a mover la boca, pero cuando llega el momento de hablar con otra persona, nosotros no podemos hacerlo porque no le entendemos. La persona habla muy rápido y obviamente nos decepcionamos. Por eso yo paso muchísimo tiempo, la mayor parte de mi tiempo estudiando idiomas es escuchando. And I love listening, like conversations. I listen to podcasts. I have my MP3 and my iPod. So when I'm washing the dishes, when I'm walking down the street, I do so many things, but I listen to people speaking different languages at the same time. That's what I do. Por eso yo cuando estoy lavando los platos, o cuando estoy caminando por la calle, o cuando estoy haciendo, bueno, cantidad de cosas, siempre estoy escuchando podcasts, siempre estoy escuchando personas hablando otros idiomas, y me encanta. Esa es una manera de desarrollar mis habilidades de escuchar. You know, that's the way I develop my listening skills. But as I said before, I'm a visual person too, so I like to see what I'm learning sometimes, especially in languages such as Chinese or, you know, Japanese. This is the language I'm going to tackle next year. We have the dictionary here. Bueno, yo también soy un estudiante visual, me gusta mucho mirar que estoy aprendiendo, en especial cuando se trata de idiomas, digamos, con una grafía, con escritura diferente, como por ejemplo el caso del chino o del japonés, que es el que voy a aprender el próximo año. And speaking about these dictionaries, here we have this dictionary that is a 5-language visual dictionary, so it has, you know, Spanish, English, French, Italian, and German. But I also have the Spanish version of the dictionary, French, Portuguese, Italian, Chinese, German, and Japanese. So, bueno, acá tenemos el primer diccionario, que es un diccionario en 5 idiomas, que son español, inglés, portugués, italiano y alemán, si no estoy mal. Ahí. Y después tengo los diccionarios individuales, que son, por ejemplo, el diccionario en español, en francés, portugués, italiano, chino, alemán y japonés. So I always say I'm going to record a video about how I'm going to learn Japanese, the materials I have, and all my tricks and whatnot. So this dictionary is going to be there, right? Because I usually use my eyes to, and I can choose, for example, if I'm talking about the body parts, because this is the first part. So let me see. So we have here a woman's face, and we see the hands, you know, fingers, you know, her feet. And so I choose which words I want to memorize, which words I want to learn, because naturally some parts of the body are not that important. So, you know, I want to learn only like eyes and ears and mouth and nose and fingers and legs, you know, that the words that we use on a regular basis. Bueno, como lo he venido diciendo, en estos diccionarios, digamos que lo que yo quiero hacer como estudiante visual es simplemente coger una parte, un tema, por ejemplo en este caso que es el diccionario japonés, pero todos los diccionarios son iguales.
So all the dictionaries are the same. I mean, they have the same vocabulary, the same pictures and whatnot, okay? Tienen las mismas fotografías y todo. Y lo que hago es, por ejemplo, acá que está la muchacha y tiene, pues, por ejemplo, bueno, vemos los ojos, las manos, los pies, los dedos. Yo siempre escojo las palabras que me quiero aprender. No me las aprendo todas porque hay unas partes del cuerpo que no voy a usar, pero normalmente las personas usan o usamos bueno, ojos, nariz, boca, dedos, piernas. So, me aprendo esas palabras. No me voy a aprender palabras de cuerpo que son muy extrañas. And yeah, that's the way it is. Keep it in mind, if you want to master a language, if you want to improve your language proficiency and skills, I recommend you to integrate one of these dictionaries in your own learning process. Así que bueno, un consejo, si les interesa aprender un idioma, si lo quieren dominar, bueno, este diccionario es otra ayuda para aprender vocabulario, para divertirse también, because I love the pictures and you know it helps a lot. Entonces ahí lo tienen y bueno, nos vemos la próxima vez. Take care of yourself and see you next time. Bye, see you, adiós, chao.